No hay Dios como nuestro Dios, amén. Vamos a crear nuestro rostro y vamos a orar para poner todo lo que Dios sin duda alguna va a hacer en esta mañana, en este lugar, en sus manos y bajo su dirección. Señor y Padre eterno, damos gracias por la bendición que nos das en esta mañana. Gracias por la vida, por la salud, por tu presencia en nuestra vida. Te pedimos por aquellos que por diferentes causas no podrán estar con nosotros, por problemas de salud o de viaje, pero permite que nosotros que estamos aquí podamos rendirte lo mejor de nuestra adoración. Queremos, Dios, atraer tu presencia en este lugar. Queremos, Padre, que esa presencia mueva cada corazón. Por eso ponemos cada aspecto de esta liturgia, Dios, en tus manos. Te damos gracias por lo que tú hoy vas a hacer en nuestra vida y por lo que has de hablar. Permite que esa palabra caiga en terreno fértil y que podamos dar fruto al 100%. Te honramos, te bendecimos y estamos aquí simplemente para darte gloria y honor a ti. En Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Abramos la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 115. Y cuando tengamos ya el Salmo ubicado, pongámonos en pie. Y leamos este Salmo de una manera alternada, uniéndonos en el último versículo. Salmo 115. Amén. Dice la palabra de Dios: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Que Dios bendiga su palabra. Podemos sentarnos y vamos a pedirle a nuestros niños que pasen aquí al frente para que Rosy pueda orar, para que Paola pueda orar por ellos. Bueno, cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, porque nos has permitido venir, Señor, y también a los niños. Pongo en tus manos a los niños, Señor, y a las clases que van a recibir. Te ruego que tú seas, Señor, con las personas que imparten la clase, que tu Espíritu Santo sea el que les dé la dirección, que los niños, Señor, puedan recibir tu palabra y que en sus casas, Señor, puedan seguir hablando sobre lo que tú has hecho con ellos. Que sus padres los sigan dirigiendo y criando bajo tus principios, Señor, y que los apartes del mal. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, y mientras nuestros niños pasan a la iglesia infantil a aprender de la palabra, quiero compartir que desde hace algunos domingos hablábamos acerca de la bendición que tenemos como estado, como Tampico, Madero y Altamira, de tener la visita del barco Logos a finales de este mes de mayo.
nosotros, amén. Y Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza en cualquier momento de dificultad o de angustia. Él es el que siempre está con nosotros, nos da fuerzas y levanta nuestra cabeza, amén. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Quien levanta mi cabeza es mi gloria y mi fuerza solo tú. Eres escudo alrededor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú. Eres escudo, Señor. Eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Quien levanta mi cabeza es mi gloria y mi fuerza solo tú. Eres escudo alrededor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú. Eres escudo, Señor. Quien levanta mi cabeza es mi gloria y mi fuerza solo tú. Eres escudo alrededor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú. Eres escudo, Señor. Quien levanta mi cabeza es mi gloria y mi fuerza solo tú. Eres escudo alrededor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú. Eres escudo, Señor. Eres escudo, Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos Así de es, nosotros Señor. amamos a Cristo? Pero díganlo con más ganas, hermanos, porque amén. Vamos a seguir alabando a Dios y a expresarle al Señor cuánto lo amamos en adoración. Vengo a decirte que agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo.
Señor, yo te amo y tengo que cantar, pues en tus manos siento seguridad. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Quiero abrigarme bajo tus alas y habitar en tus moradas a la sombra de tu majestad. Alzo mi vida, alzo mi voz, alzo mis manos hoy al cielo, porque grande es tu fidelidad. Vengo a decirte que agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Señor, yo te amo y tengo que cantar, pues en tus manos siento seguridad. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Quiero abrigarme bajo tus alas y habitar en tus moradas a la sombra de tu majestad. Alzo mi vida, alzo mi voz, alzo mis manos hoy al cielo, porque grande es tu fidelidad. Quiero abrigarme bajo tus alas y habitar en tus moradas a la sombra de tu majestad. Alzo mi vida, alzo mi voz, alzo mis manos hoy al cielo, porque grande es tu fidelidad. Vengo a decirte que agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuando te amo, Cristo, cuánto te amo, cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo, cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Gracias, Dios. Gracias porque eso hacemos, porque tú eres Dios. Esta alabanza que vamos a entonar ahorita, Padre Celestial, nos dice eso: tú eres Dios.
Y nosotros te amamos a ti porque tú nos has amado primero. Y nuestro corazón únicamente te debe decir gracias, Señor, porque desde el fondo del mar nosotros podemos elevar una canción hacia ti. Gracias, Padre bendito, porque tú eres Dios. Y por eso te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Amén y amén. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti.
solo a ofrecer algo de valor que te agrade, oh Dios. Es algo más que canción o una simple inspiración. Tú estás buscando algo más. Tú eres merecedor de mi sincera adoración y buscas mi corazón. Vuelvo a la esencia de adorarte, porque todo es tuyo, Cristo. Perdona todo mi egoísmo, porque todo es tuyo, Cristo. Mi Rey y Señor, no puedo expresar que mereces tú. Todo lo que soy, hasta mi respiración, pertenece a ti. Es algo más que canción o una simple inspiración. Tú estás buscando algo más. Tú eres merecedor de mi sincera adoración y buscas mi corazón. Vuelvo a la esencia de adorarte, porque todo es tuyo. Es tuyo, Cristo. Perdona todo mi egoísmo, porque todo es tuyo. Es tuyo, Cristo. Vuelvo a la esencia de adorarte, porque todo es tuyo, Cristo. Perdona todo mi egoísmo, porque todo es tuyo. Es tuyo, Cristo. Todo es para ti, todo es para ti. 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 Mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti, mi vida es para ti. Mi vida es para ti, mi vida es para ti.
Vuelvo a la esencia de adorarte, porque todo es tuyo, Cristo. Perdona todo mi egoísmo, porque todo es tuyo, Cristo. Vuelvo a la esencia de adorarte. Vuelvo a la esencia de adorarte, porque todo es tuyo, Cristo. Perdona todo mi egoísmo, porque todo es tuyo, Cristo. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Y Dios puso en mi corazón este canto que nos habla acerca de los días de preocupación, días de angustia, en los cuales a veces estamos inmersos y a veces nos damos cuenta que hay una salida y una manera de salir de nuestras angustias. Jonás, cuando estaba en el vientre del gran pez, imagínense dentro de un pez, ¿qué posibilidades hay de salir de ahí? Ya ves, así estamos nosotros encerrados en un problema y no hayamos cómo salir. Y Jonás dijo, en mi angustia, clamé a Jehová, y él me oyó. Y él me oyó. En mi angustia clamé a Jehová, dice, y él me oyó. Amén. Vamos a tomar este canto precioso, se llama A sus pies. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección.
la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Tu angustia, hermano, puedes descansar en los pies del Señor. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Amén, amén. La exigencia es radical, la urgencia es radical, la demanda es radical, el cambio es radical, el evangelio es radical, Jesús es radical. ¿Y tú eres radical? Somos incrédulos, pero nos creemos y llamamos gente de fe. Precisamos una verdadera fe radical.
alabamos, pero lo hacemos a nosotros mismos. Necesitamos un cambio de mente radical. Adoramos a Jesús, pero no al verdadero, sino al que reformulamos en base a nuestras exigencias y necesidades. Es urgente una visión radical. Nos adueñamos de las cosas que Dios nos prestó para que las administremos. Necesitamos una vivencia radical. Los perdidos esperan ver acciones radicales en el pueblo escogido. Las multitudes quieren líderes radicales. ¿Eres radical o no eres? ¿Eres radical o estás fuera? ¿Cuánto necesitamos, hermanos, estar a los pies del Señor para ser radicales? ¿Cuánto necesitamos entender como pueblo de Dios a lo largo del mundo el llamado que Dios nos hace a pagar el costo y el precio de seguirlo y de ser su discípulo? ¿Cuánto necesitamos como pueblo de Dios y como iglesias despertar? Hoy seguimos en la semana 4 de esta campaña a nivel nacional de ser radical. Y déjame recordarte que cuando Jesús llamó a sus discípulos, los llamó a dejarlo todo por causa de Cristo. Los llamó a redefinir su vida por causa de Cristo. Ellos dejaron sus carreras, su oficio, sus posesiones materiales, lo dejaron todo, incluso sus familias. Todo lo que era seguro, todo lo que les daba tranquilidad y paz, aquello que representaba su zona de confort. Y la verdad de las cosas es que el Señor Jesús espera lo mismo de su pueblo hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su llamado es el mismo y la palabra de Dios es la misma. El domingo pasado hablábamos de que la gracia de Dios nos libra de la ira de Dios. No solamente somos salvos para acomodarnos a una vida en la eternidad, somos salvos para su gloria, somos salvos para ser instrumento de salvación, somos bendecidos para bendecir, somos salvados para hacer obras. Déjame explicarte algo. Dios nos llamó a tener una relación personal y profunda con Él, y Dios nos amó tanto que a pesar de nuestro estado irremediable de pecado, envió a su Hijo. Tuvimos la bendición de ese Dios encarnado que dio su vida y derramó su sangre para vivir la vida que no podíamos vivir por nuestras propias fuerzas. Solo Jesús ha sido lo suficientemente radical para Dios. Y la palabra de Dios dice que Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Déjame decirte que el punto de partida de la vida radical de Jesús es la muerte radical nuestra. Dice la palabra, porque para mí el vivir es y el morir. ¿A qué tienes que morir? A ti mismo. Tienes que morir a tus prioridades, a tu enfoque. Hoy por hoy estamos diluyendo el evangelio por un evangelio acomodaticio. Un evangelio que satisface nuestros deseos y nuestra voluntad. Un evangelio que no nos lleva a salir de la zona de confort. Pero no es ese evangelio el que predicó Jesús. Él nos llamó a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Tenemos que entender que tenemos que morir a nosotros mismos, morir a cada intento de hacer suficientes cosas para Dios. Hay veces que pretendemos tener a Dios contento con una vida de activismo religioso. Y es cierto que Dios quiere que le sirvas, y has sido salvado para servir, pero para servir de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo a las prioridades de Dios, de acuerdo al enfoque de Dios. No es el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Dios quiere una entrega radical. El evangelio nos ha salvado de hacer nuestras obras para hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos salvó para agradar a Dios, y ahora estamos libres de todo esfuerzo para vencer la culpa delante de Dios, porque hemos sido salvos.
Él ya pagó por nuestra culpa. El problema es que tenemos que empezar a creer verdaderamente. Y déjame decirte que si yo creo en Dios, entonces le obedezco. La Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad del Padre. A veces me pregunto si realmente creemos en que todo lo que menciona la palabra de Dios es palabra de Dios. Aquí sigo. A veces tengo la impresión de que el pueblo de Dios, aun cuando tenemos un artículo de nuestra fe cristiana, bautista, que dice que la Biblia es nuestra única nuestra única norma de fe y conducta, de fe y práctica, nuestra forma de creencia o de vida, realmente no vivimos de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios. Necesitamos filtrar nuestras prioridades, filtrar nuestras percepciones, filtrar nuestras actitudes a la palabra de Dios y empezar a creer. Déjame decirte que Dios nos ha declarado justos delante de Él. Amén. Pero la idea de ser justos delante de Dios no es para que vivas como quieras, sino es para que muestres esa justicia de Dios. Tú y yo no somos justos basándonos en algo que tú y yo hayamos hecho, sino en todo lo que Jesús ha hecho solo por gracia, mediante la fe, solo por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y en cierto sentido eso es todo, no hay nada más. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es, terminó la obra redentora. Pero para nosotros comienza una vida de redención. Fuimos salvados para ser un instrumento para que otros lleguen a la salvación en Jesucristo. Somos bendecidos para bendecir. Somos librados de culpa para que otros puedan encontrar el camino a través de nuestra vida para ser libres de culpa. Y cuando Dios dijo consumado, Él lo dijo en serio. Pero ser salvos, amigo y hermano que estás aquí, ser salvos por gracia mediante la fe tiene implicaciones profundas. Va más allá de una oración de fe. Tiene que ver con un estilo de vida. El Evangelio no solo nos salva de las obras humanas, nos salva para hacer las obras que Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjame decirte que la obra de la vida cristiana es la parte del Evangelio que a menudo se descuida, pero es crucial. La salvación sin el servicio no sirve. Fuimos salvados para servir, no para servirnos. El Señor Jesús vino a darse. Dice la Escritura que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Al igual que Pablo, Santiago habla sobre la fe. Allá en el capítulo 2, versículo 1 dice, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Habla esa fe. De acuerdo a que nuestra vida cristiana es posicional. En Cristo soy más que vencedor. En Cristo mi gozo está completo. En Cristo tengo absoluta paz. Pero después que Santiago hace esa referencia, en el versículo 17, dice que la fe sin obras es una fe muerta en sí misma. En la carta de Juan, donde se detallan las garantías que tenemos en la salvación mediante la fe en Cristo, el apóstol dijo que cualquiera que vea a su hermano en necesidad, pero no sienta piedad de él, no tiene dentro de sí el amor de Dios. Hoy en la mañana en Palal hablábamos de que para ser la iglesia de Cristo necesitamos vivir en comunidad. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo preguntaba en la mañana, ¿cuál era la ley de Cristo? Y podemos ver en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, que debemos amar a Dios. ¿Cómo debemos amar a Dios? Dice la palabra, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con lo que sea. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la palabra, en esos dos mandamientos está la ley y los profetas. La ley de Cristo es el amor de los unos a los otros. Cuando nosotros nos quejamos, juzgamos, murmuramos,
chismarrajeamos de otros, el amor de Cristo no está en nosotros. Las excusas mienten. Pero si no nos preocupamos y ocupamos de los de dentro, tampoco vamos a hacerlo por los de afuera. La palabra de Dios dice que si veo a cualquier hermano en necesidad y no siento piedad de él, no está dentro de mí el amor de Dios. Lo podemos ver en la primera carta de Juan 3:17. La iglesia de Cristo ha sido llamada a amarnos los unos a los otros, sobre todo aquellos que son nuestros hermanos lija, aquellos que no comparten nuestros pensamientos. No tienen que hacerlo. Dios nos hizo diferentes y hay unidad en la diversidad. Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos estar atentos todos a la palabra, que nadie se distrajera. Estamos adorando a Dios, y si alguien te está distrayendo, cámbiate de banca. Igual en la alabanza no es para que platiquemos, es para que adoremos a Dios. Hagámoslo, por favor. Se los pido como pastor. Sin embargo, para comprender la interacción entre la fe y las obras, debemos entender que la Biblia usa la palabra obra de dos maneras diferentes. Y las buenas obras en los tres primeros pasajes de la palabra, de este salmo que estamos analizando y que vamos a analizar, el Salmo 67, se refieren a las acciones que la fe alimenta y que traen gloria a Dios. Las Escrituras están llenas de ejemplos de fe que producen obras. Dice la Escritura en Génesis 22 que la fe de Abraham en Dios le llevó a ofrecer a su hijo en sacrificio. La fe en Dios nos lleva a servir, nos lleva a obrar de acuerdo a su palabra, en una entrega total. La fe de Rahab en Dios le llevó a arriesgar su vida por el pueblo de Dios. Allá en 1 Corintios 15:10, Pablo dijo que trabajaba más duro que otros porque creía en la gracia de Dios. Cuando creemos en Cristo para salvación, Él nos da una nueva vida, nos da un nuevo comienzo, nos da una vida de obediencia, y esa obediencia nos da la plenitud de gozo, nos da un amor rebosante. Así que cuando escuchamos el llamado radical de Cristo para nuestra vida, no pensemos en un evangelio en donde soy libre para desobedecer sus mandamientos porque su gracia cubre todas mis faltas. Así no es la palabra de Dios. Tenemos que entender que somos libres en Cristo para seguir sus mandamientos, y la fe que Dios nos ha dado mediante su gracia comienza a producir fruto radical en ti y en mí mediante esa relación íntima con el Señor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza y mansedumbre. Y tiene que ver con mi relación con Dios, con mi relación conmigo mismo y con mi relación con los demás. Si el Espíritu de Dios está gobernando mi vida y soy portador de su gracia, entonces mi vida es una vida radical que muestra a Jesucristo. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación a medida que se produce el hacer de nuestra salvación. ¿Sí sabías que la fe verdadera en Cristo produce de una manera inevitable grandes obras para Cristo? Pero que estas obras no se alimentan de la carne en un intento de ganarnos el favor de Dios, ni de las cosas que podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Se alimentan por fe en una vida que se ha entregado a Dios y que muestra un Dios grande. Un Dios grande tiene una iglesia que hace cosas grandes que muestren la grandeza de Dios, no los límites humanos. Por eso es evidente cuando un pueblo está creciendo en el Señor y cuando no. Y todo eso es por gracia. Cristo, la base de nuestra salvación, es un regalo que Dios nos da por su gracia, pero en medio de la salvación, la fe y el hacer, tenemos que mostrar ese regalo que Dios nos dio. Por eso el fruto de la salvación, amigo y hermano que estás aquí, es un regalo de Dios.
Y el que da de gracia es quien al final se lleva la gloria. Por eso tú y yo fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Pero como seres humanos tenemos una habilidad asombrosa para ser injustos con el verdadero efecto del Evangelio. Porque es verdad que solo mediante el Evangelio podemos ir al cielo. Si sabías eso, ¿verdad? Es verdad que solo mediante el Evangelio podemos alcanzar a otros para llevarlos al cielo. Pero el Evangelio hace mucho más que cambiar nuestro destino. El Evangelio cambia, transforma la esencia de quienes somos. La esencia cambia, el Evangelio, cambia la esencia de nuestro carácter. El Evangelio cambia nuestras actitudes. El Evangelio cambia nuestras prioridades. El Evangelio transforma las heridas de nuestro pasado. El Evangelio es poder para cambiar. Y al confiar en Cristo, Él cambia nuestros corazones, Él cambia nuestra vida, cambia nuestra mente. Él transforma la manera en que vemos, en que sentimos, en que actuamos. Recuerda que el cómo tú eres determina cómo ves a los demás. A veces lo que nos molesta de los demás es lo que nos golpea de nosotros mismos. Criticamos a otros porque critican, pero estamos criticando. El cómo tú eres determina lo que haces. Y el Evangelio transforma tu ser para que puedas cambiar tu sentir, tu hacer. Comenzamos a ver las necesidades alarmantes del mundo a través de los ojos de un Salvador que entregó su vida por la salvación de las naciones. Vivimos por medio de sacrificios, no porque tengamos un sentido de culpa, sino porque Dios nos ha amado en gran manera y ahora encontramos satisfacción en amar a otros de la manera en que Dios nos ha amado. Dice la palabra, si alguien te cachetea, cachetéalo, amén. ¿No dice así la palabra? ¿Cómo dice? Pon la otra mejilla. Ojalá y cada vez que fuéramos a hablar de alguien o a quejarnos contra alguien nos mordiéramos la lengua. Muchos no podrían ni hablar de todas las llagas que tendrían en la lengua. El Evangelio transforma nuestra manera de vivir. Vivimos de forma radical no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Dios no es un Dios pusilánime que nos ruega que lo aceptemos. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores que espera que tú te entregues al estar consciente de lo que Él ha hecho por tu vida. Imagina el impacto que habría en el mundo si las iglesias completas comenzaran a trabajar para Dios verdaderamente. No motivadas por la culpa o por la religiosidad, sino por el Evangelio. El impacto sería asombroso. Yo hoy decía en la mañana que, y lo digo con todo respeto, pero si nosotros nos unimos a otras iglesias, ahora en estos 40 días que debemos de estar orando para que Dios determine el destino de México, pensamos que el destino depende de quién gobierne. Déjame decirte que Dios gobierna. Pero el destino de México depende de la unidad de los creyentes. Podemos orar, podemos hacer lo que quieras, pero si no tenemos esa unidad los unos con los otros en amor, no va a pasar nada. Porque dice la Escritura que donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Por eso necesitamos vidas radicales, motivadas simplemente por el Evangelio. Vidas transformadas por el Evangelio. Déjame decirte que demostramos el Evangelio cuando adoptamos niños, cuando nos ocupamos de las viudas, cuando amamos a nuestros vecinos, aunque sus ramas de mango estén en nuestro patio y hagan un... Iba a decir algo, pero luego me censuran. Basural. Demostramos el Evangelio cuando ponemos la otra mejilla. Reflejamos la manera tangible de lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. Déjame decirte que en una iglesia que busca a Dios de una manera radical, la culpa nunca motivará que se cumpla con el llamado para amar y servir a otros.
sino que ese llamado se manifiesta a medida que las personas reflexionen cada día en todo lo que Dios ha hecho por ellas. ¿Te has puesto a pensar qué ha hecho Dios por ti? Piensa un momento qué es lo que ha hecho Dios por ti y cómo respondes tú a lo que Dios ha hecho por ti. En el diario vivir, en lo que haces dentro de la iglesia y fuera de la iglesia para alcanzar a otros. Porque el tipo de vida que Jesús describió en los evangelios no es fácil, pero Él va con nosotros. Sin embargo, fíjate la paradoja. La palabra de Dios dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, es fácil o difícil. ¿Sabes qué es lo difícil? Que te mueras a ti mismo. Eso es lo difícil. Pero cuando un corazón muere a sí mismo, la vida en Cristo es fácil. Y no importa si vienen crisis o circunstancias difíciles, porque nos da de su completa paz. Y nos lleva de victoria en victoria. Ahora déjame decirte algo. Aun cuando para nuestra humanidad puede ser difícil la vida cristiana, está llena de gozo, está llena de paz, pero requiere esfuerzo. Es una batalla constante contra el pecado y el yo. Recuerda que cada día enfrentamos la guerra civil del alma entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer, entre lo que mi humanidad me dicta hacer y lo que Dios quiere que yo haga. Porque si quieres ser servido, tienes que servir. Si quieres que te amen, tienes que amar. Si quieres que te perdonen, tienes que perdonar. Si quieres que Dios te exalte, tienes que vivir en humildad. ¿De dónde surge la motivación para ese esfuerzo? ¿De dónde surge la motivación para el diario vivir? Déjame decirte, el Evangelio es la clave. El Evangelio es la única motivación sostenible para una vida de sacrificio. Dios no nos ha dado el don que tenemos de tenernos unos a otros para usar la culpa, para usar el resentimiento, para usar la amargura, para usar el pasado, para usar los complejos como una motivación para mejorar nuestra vida. Él ha transformado nuestra vida. Y es en el amor y en el Evangelio el que día tras día, una y otra vez, en el amarnos, en el amar a Dios, en el servirnos, en el ser una sola carne, unos a otros, lo que hacemos muestra la gloria de Dios. Déjame decirte algo. Si tú eres discípulo de Jesús y eres maestro, o eres ministro, o eres líder, o eres siervo de un grupo pequeño, o eres papá, o eres mamá, o eres abuelo o abuela, lo mejor que puedes hacer por tu familia, y lo mejor que puedes hacer por la iglesia, y lo mejor que puedes hacer por la sociedad, es recordarle el Evangelio a la gente. La mejor herencia que puedes darle a tus hijos no son cuentas en el banco. Si no les enseñas valores, ese dinero va a servir para que arruinen su vida y la de los suyos. Pero la mejor herencia es una fe viva. Por eso debemos ser cuidadosos para no aceptar el convertirnos en el tipo de iglesia que constantemente defiende el Evangelio, pero que rara vez lo demuestra. Que hablamos de Dios, pero vivimos lejos de Dios. Que hablamos de amar, pero no amamos. Que hablamos de servir y tenemos lugares acéfalos en las iglesias porque nadie quiere salir de su zona de confort o hacer algún sacrificio para que el nombre de Dios sea glorificado y los perdidos sean alcanzados para su gloria. Tenemos que recordarnos el Evangelio a nosotros mismos y luego aceptar las implicaciones del mismo. Déjame decirte algo. Jesucristo da una oferta de vida, pero no hay una demanda de sacrificio. Las promesas, mi hermano, siempre tienen una premisa que tienes que cumplir antes. Como cuerpo de Cristo, tenemos que estar dispuestos a mostrar una devoción que vaya de acuerdo con nuestra doctrina. A veces defendemos, y yo lo defenderé hasta que el Señor me llame a su presencia, la sana doctrina. Pero la sana doctrina sirve para dos cosas cuando tu vida no refleja esa sana doctrina.
De nada sirve que sepamos la sana doctrina si la vida como iglesia dista mucho de ser una vida radical. Cualquiera que sea nuestra función en el mundo o en el cuerpo de Cristo local, nos engañamos si creemos que conocemos el verdadero evangelio y nuestra vida carece de amor, carece de compasión, carece de fe o carece de entrega total hacia Dios y hacia los pobres, hacia los perdidos, o sea, los necesitados. Este es un tiempo, amado amigo y hermano, que Dios nos da para que juntos podamos pedirle a Dios que produzca en nosotros el fruto del evangelio. ¿Sabes que en nuestras iglesias podemos mostrar un evangelio que salva para salvar? No es por obras, nos salva de esas obras humanas para poder hacer las obras que glorifiquen el nombre de Dios. Déjame preguntarte algo. Si le preguntaras a una persona que asiste por primera vez a una iglesia, ¿cuál es el mensaje central que recibió en el culto? ¿Qué piensas que te diría? ¿Qué implicaciones positivas y negativas podrían tener esas respuestas de la gente en la manera en cómo como iglesia nos aproximamos a Dios o cómo vivimos por fe? ¿Para qué crees que fuiste salvo, amado hermano? No fuiste salvo solamente para librarte del infierno. Fuiste salvo para amar, para servir y para compartir ese evangelio. Somos salvos para dar a conocer la gloria de Dios. Si Dios nos bendice, es para dar a conocer su gloria. Y cuando pasamos por pruebas y disciplina, también Dios da a conocer su gloria a las naciones por medio de nuestras vidas. El enfoque del cristianismo es Dios mismo y es nuestro prójimo. Y nuestro propósito es mostrar su gloria al mundo para que le conozcan. La palabra de Dios dice que el propósito de Dios, el anhelo de Dios, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el instrumento para que eso se dé es su iglesia. ¿En qué manera concreta nuestra vida glorifica a Dios dándolo a conocer y bendiciendo a otros? Déjame decirte algo. Dios te ha bendecido con un trabajo, amén. Dios te ha bendecido a los muchachos con una preparación académica. Dios nos ha bendecido con alguna labor. Dios nos ha bendecido con algún oficio. Dios nos ha bendecido con algún negocio, con trabajar en alguna empresa. Y Dios te puso ahí para que compartas el evangelio y glorifiques su nombre, no solo para que recibas un beneficio. Somos bendecidos para bendecir. Y el mensaje del cristianismo bíblico no es Dios me ama, punto y aparte. No. Nosotros no somos el objeto de nuestra propia fe. El mensaje del cristianismo bíblico es Dios me ama para que yo dé a conocer a las naciones su gloria, sus caminos, su palabra, su salvación y su grandeza. Eso es el cristianismo. ¿A cuántas personas has traído a los pies de Cristo desde que eres salvo? Y no tienes que ir a África, amén, por Jonathan y amén por Cliff y por el barco Logos. Tiene un llamado específico. Pero tú no tienes que ir a África. Si Jonathan quiere invitarnos a Alemania, pues vamos. Pero tienes tu casa, tienes tu trabajo, tienes tu manzana, tienes tu escuela, tienes tu comunidad para compartir el evangelio. Nuestra tendencia humana es pensar que Dios nos ama porque lo merecemos. Percibimos el cristianismo como un beneficio personal. Dios me da, Dios me salva, Dios me libra, Dios... No, hermano. Dios nos ha salvado por gracia. Y eso quiere decir que no lo merecemos. Y aun cuando podemos estar conscientes de lo que la palabra de Dios dice, nuestra actitud y diario vivir, nuestros hechos reflejan realmente que solo es una creencia intelectual y que la vida gira alrededor de ti y de mí. Y Rick Warren decía en el primer capítulo de su libro, ¿qué dice? No se trata de mí, se trata de Dios. Salud.
Y es verdad que Dios nos ama profundamente. Y es verdad que su amor es abundante, abarcante, permanente, pero encontramos que la palabra de Dios está salpicada de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, de este gran amor que Dios siente por ti y por mí. Tan grande es su amor que puso en marcha un plan para hacer que tú y yo no muriéramos. Y lo puso en marcha porque tú y yo no podíamos hacer nada para librarnos del juicio eterno. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Por eso Él entregó a su Hijo, para que pudiéramos disfrutar de la salvación. Pero la misma Biblia nos enseña que hay un propósito aún más profundo y más grande en nuestra salvación, y es que Dios sea glorificado. Dios es el verdadero centro del universo. Solo Él merece toda la gloria, toda la honra. Él merece toda nuestra devoción, merece toda nuestra lealtad, merece toda nuestra entrega, todo nuestro servicio, toda nuestra adoración. Nosotros somos su creación y Él es el creador. Nosotros somos rescatados, Él es el Salvador. Nosotros somos los perdonados, Él es el que perdona. Es por eso que Dios nos ama y nos da toda clase de bendiciones para que Él sea glorificado. Y déjame decirte que no hay mejor manera de glorificar a Dios que nuestra vida sea bendición para otros. Por eso dice la palabra: si tu enemigo te pide que vayas con él una milla, si alguien que necesita te pide un pan, dáselo. Y si te vuelve a pedir pan, dáselo. Y si te vuelve a pedir pan, llévalo a la Flor de México para que Quintín lo enseñe a hacer pan. Somos bendecidos para bendecir. Y cuando tú y yo compartimos el mensaje del Evangelio y la gente viene a los pies de Cristo, empieza a vivir una vida de entrega para ayudar a otros. Es muy común escuchar entre cristianos la frase Dios te bendiga. Y a veces damos esa frase como un saludo, como una despedida o como una forma de gratitud. Inclusive personas no creyentes repiten esa frase. Y probablemente lo hacemos porque reconocemos que la bendición de Dios proviene de Dios. Y todos deseamos ser bendecidos por Dios. Déjame guiarte a este salmo del que te he mencionado, el Salmo 67. Me queda todavía una hora de mensaje. Amén. El mentir es pecado, hermanos. Salmo 67. Dice la palabra: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Este salmo nos invita a ir a Dios en oración. Nos invita a pedir su bendición para nosotros. Sin embargo, aún más importante es la razón que da el salmista del propósito de Dios al darnos esas bendiciones. Dios nos bendice para que seamos bendición. Este es el tema del salmo. Se cree que era una oración que se repetía al final de las reuniones de adoración, y este salmo se divide claramente en 3 estrofas. Las dividimos y terminamos. Tenme paciencia. Cada una de estas estrofas revela por lo menos un aspecto con el cual Dios nos bendice en nuestra vida para que seamos bendición para otros. Y la primera de ellas es que Dios nos salva para que seamos bendición. Fíjate lo que dice este salmo de los versículos del 1 al 3. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga.
haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Déjame decirte algo. La explicación es bien sencilla. Tenemos la necesidad de que Dios sea misericordioso con nosotros, que nos bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros porque somos pecadores. Amén. Somos pecadores regenerados, pero somos pecadores, somos falibles. Si Dios nos diera lo que mereciera nuestras obras, ninguno de nosotros estaría aquí, ni en el barco Logos, Por eso es que tenemos que clamar a esa piedad, a esa compasión, a esa misericordia. Y vaya que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Porque Él no nos dio lo que merecía nuestras obras, sino que nos perdonó y envió a Jesús para que seamos salvos. Ese es el significado de hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. Estábamos en obscuridad. Cristo es la luz y Él vino para que nuestro rostro resplandeciese, nos libró de las tinieblas, pero la idea es que ese resplandor lo llevemos a las naciones, que el mundo conozca esa misericordia que tú y yo conocimos y que hizo que nuestro rostro brillara, que nuestro rostro resplandeciera. En otras palabras, podríamos decir, de acuerdo al Salmo 80:30, Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga y nos salve, cosa que ya hizo Dios a través de Jesús. Amén. Amén. Un segundo aspecto de la frase haga resplandecer su rostro sobre nosotros tiene que ver con Moisés. Así como los israelitas se dieron cuenta de que Moisés había estado con Dios en el monte de Dios, el monte Sinaí, porque su rostro brillaba. Eso quiere decir que si yo paso tiempo con Dios, si mi relación con Dios es profunda, mi rostro brilla. Voltea a ver al que está a tu lado, nada más así para calar. ¿Su rostro brilla porque tiene maquillaje, porque está sudado, o porque realmente ves el resplandor de la gloria de Dios en su cara? Y volteas a ver al que está a tu lado y dices: wow, veo a Cristo en él, veo a Cristo en ella. Y volteas a ver, ay, no, nuestro rostro debe resplandecer por la cercanía que tenemos con Jesús. Las demás personas deben darse cuenta de que tenemos una relación con Dios porque nuestra vida lo refleja, nuestras actitudes lo reflejan, nuestras palabras lo reflejan. Pero lo más importante viene en el versículo 2 y 3. Dios nos bendice para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación. Es decir, Dios nos demanda ir más allá de nuestra relación con Él. Dios no está para darnos simplemente una bendición personal. Dios nos salva, Dios nos restaura, Dios nos bendice para que Él se vea como el Rey sobre todo el mundo. Piensa un poco acerca de esto. Su bendición no tiene como último objetivo bendecirnos, sino glorificarse. Así que si sus hijos, sus seguidores, sus discípulos entendemos eso, nuestra meta es glorificar a Dios con nuestra vida, extendiendo su reino, no quedándotelo para ti. Tú extiendes su reino cuando alcanzas a otros para Jesús. A veces es tan interesante esto y no nos damos cuenta que a lo mejor tú eres salvo, pero tus hijos no, y no estás extendiendo el reino de los cielos. O tú eres salvo, pero tus nietos no. O tú eres salvo, pero tu suegra no, y eres tan gacho que no le compartes el evangelio. Pues si ya sufriste aquí, ¿para qué vas a sufrir arriba, no? Yo bendigo a las suegras, amén. El segundo aspecto de este salmo es que Dios nos pastorea para que seamos bendición. Fíjate, Dios nos salva para que seamos bendición, y Dios nos pastorea para que seamos bendición. Versículo 4 y 5. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás
las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. En el versículo 4 encontramos otra manera en que Dios nos bendice para que seamos de bendición. Y Dios interviene en la historia de la humanidad para que lo alaben todos los pueblos del mundo. ¿Qué sería de nosotros si Dios no tuviera el control de lo que sucede en la tierra? Nos destruiríamos unos a otros. Cuando tú no estás en Cristo, todo lo que haces es destruir. Por eso se destruyen matrimonios, se destruyen familias, se destruyen iglesias. Por eso se está destruyendo la sociedad y el mundo. El reinado de Dios sobre la tierra aún no es total. ¿Sabes por qué? Porque el pecado sigue afectando al ser humano. Y porque la iglesia todavía no ha tomado el lugar que le corresponde. Y es allí donde los que ya somos pastoreados por Dios debemos mostrar al mundo lo que significa ser guiados por el Espíritu Santo, para que todas las personas se den cuenta de la clase de Dios en quien confiamos y glorificamos. Qué bendición tenemos, hermanos, de contar con un pastor como Cristo. Qué bendición tenemos de tener al Espíritu Santo que nos dirige, que nos contrista, que nos redarguye, que nos da el reposo que tanto anhelamos en nuestra vida, que nos fortalece en momentos difíciles, que nos llena de bendiciones y está a nuestro lado todo el tiempo. No me pregunto si no merecen las demás personas eso que tú y yo ya tenemos. Entonces no te lo calles, compártelo. Y lo tercero que quiero tocar de este Salmo 67 es que Dios nos provee de bienes materiales para que seamos de bendición. Dios nos salva para ser bendición. Dios nos pastorea para ser bendición. Y Dios nos da recursos materiales para ser de bendición. Dice el versículo 6 y 7, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. El versículo 6 puede ser traducido del hebreo como Dios bendice la tierra y por ello la tierra da su fruto. Es decir, el hecho de que la tierra nos dé su fruto para nuestra provisión se debe solamente a que Dios nos desea bendecir a través de ella. Dios permite que estés haciendo lo que estás haciendo porque Dios te bendice. No estás ahí porque seas el mejor, ni porque te la sepas de todas, ni porque... No. Estás donde estás porque Dios te bendice, porque Dios te lo dio. No es por tu fuerza. Qué padre que seas capaz. Pero podría ocupar el lugar donde tú estás otro que no tuviera la misma capacidad. Pero estás ahí porque Dios quiere, porque Dios te bendijo. Déjame decirte que para quienes trabajan la tierra eso significa todo, porque de la venta de sus frutos pueden comprar cosas. Pero para quienes no cultivan la tierra podemos perder de vista lo que el salmista está queriendo decir. Si obtenemos cualquier ganancia personal, si te dan un salario a la semana, a la quincena, al mes, si cobras por hora o por proyecto, por lo que sea, no se debe a tu habilidad, ni a que tengas contactos. Se debe a que Dios le ha placido dártelo. Es que no me alcanza. Bueno, pues tienes que ser mayordomo y sembrar. Es que me sigue sin alcanzar. Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre lo mucho. Pero Dios no te da más de lo que tú puedas controlar. Hay veces que le pedimos a Dios: Dios, quiero un carro, no tengo cómo moverme, mándame un Lamborghini, Señor. No, hombre, te dan un Lamborghini y no te ven en la iglesia. A veces pedimos cosas a Dios que no sabemos manejar o que nos van a alejar del proyecto de Dios para nuestra vida. Y déjame decirte algo. Dios es el que nos da las fuerzas para trabajar. Es el que nos da la inteligencia. Es el que nos ha puesto en lugares de importancia o en cualquier otro lugar de eficiencia. ¿Te has preguntado con qué fin Dios te ha puesto ahí?
¿Te has preguntado por qué Dios te ha puesto un lugar de preeminencia, o un lugar de liderazgo, o un lugar de acción y servicio? ¿Te has preguntado con qué fin Dios te da empresas, coche, alimentos, salud, trabajo, familia, vecinos y amigos? Dios te los da para que seas de bendición a los que te rodean. ¿Eres de aquellos que cuando faltas todo el mundo le da gracias a Dios de que no llegaste? ¿O esperan que tú llegues porque los motivas y tu vida es de bendición a otros? ¿Cuántos de nosotros nos apropiamos de las bendiciones de Dios como si fueran un bien personal? ¿Cuántos de nosotros no estamos dispuestos a compartir lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros estamos tan arraigados en nuestra patria que ni una sola vez hemos pensado seriamente en la posibilidad de que Dios pueda llamarnos a vivir en otro país con el único fin de servirlo? Cuando te invitan a ir a otro lugar, ¿qué es lo primero que dices? ¿De a cómo? ¿De a cuánto? ¿Cuánto voy a ganar? Deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a darle dinero a un pastor o misionero que esté en otro lugar? ¿Y cuántas veces estamos dispuestos a apoyar los misioneros simplemente porque nosotros no queremos ir a donde ellos están? Y entiendo que cada uno tiene un llamado específico, pero déjame decirte que el pueblo israelita intentó apropiarse de las bendiciones de Dios sin compartirlas con los otros pueblos. Olvidaron que la bendición de Dios a Abraham debía ser compartida con los demás y empezaron a adorar a otros dioses como si de ellos proviniera el fruto de la tierra, como si de ellos viniera la bendición. Otros dioses no solamente son aquellos que están hechos de palo y de piedra, también tu actividad, también tu hobby, una persona, todo aquello que le quita a Dios el primer lugar en tu vida es un ídolo. Y por eso Dios los castigó, porque no le dieron la gloria que Él solo merece. Hoy en día la iglesia es la receptora de esas bendiciones de Dios, pero parece que no hemos aprendido de la historia de Israel. Y somos bendecidos, pero no siempre bendecimos. Y al hablar de bendición no solo estoy hablando de economía o de bienes materiales, sino de palabra, de afecto, de tiempo, de servicio, de congruencia con nuestro estilo de vida. No muy a menudo nos importa que su nombre sea glorificado en donde estamos. Y me queda claro que si nosotros como pueblo de Dios alrededor del mundo no despertamos de nuestro egoísmo, solo podemos esperar el castigo que nuestras obras merecen. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, para que seamos bendición. Y Dios te bendice y disfruta las bendiciones que Dios te da, pero entiende que las bendiciones que Dios te da para que disfrutes y para que bendigas son para extender el reino de los cielos. Quiero terminar con esto, amado hermano y amigo que estás aquí. ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Cómo estoy viviendo la vida cristiana? La mayoría lo hace en sus fuerzas, en su capacidad humana, a lo mejor con buena actitud, con positivismo, con cursos, con técnicas de desarrollo humano y humanistas. Tenemos a lo mejor habilidades sociales, tenemos desarrollo de influencia para escalar las posiciones que dan prestigio en las iglesias. Y Jesús dice: de cierto te digo que ya tienes tu recompensa. Mejor vivamos en las fuerzas y en el poder de Jesús. Sirvamos como Cristo, obedezcamos al Padre como Cristo, desarrollemos el carácter de Cristo. Déjame decirte que solo es posible en el compañerismo, la unidad, con el aprendizaje diario de Jesús, viviendo como discípulos de Jesús. La iglesia tiene que decidir escoger vivir como discípulo y no como un humano religioso. La decisión es nuestra, pero nuestro destino es eterno. Somos bendecidos
para bendecir, amada iglesia. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor y Padre eterno, damos gracias por la bendición que nos das en esta mañana de reunirnos como pueblo tuyo para darte a ti la honra y la gloria, Dios. Gracias por tu palabra. Esa palabra que nos confronta, no para herir susceptibilidades, sino para hacer ajustes que glorifiquen tu nombre. Que podamos encontrar realmente el sentido de la vida cristiana al seguir tus parámetros y tus preceptos. Que podamos ser no solamente conocedores del Evangelio, sino portadores de él para alcanzar a otros. Gracias porque somos bendecidos. Ayúdanos a bendecir. Tómanos, Dios. Permite que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón y nos haga ver las áreas de nuestra vida en donde necesitamos morir a nuestro yo. En donde necesitamos hacer ajustes radicales sin excusas ni pretextos. En donde tú seas el uno para todos. Tómanos, bendícenos y ministranos, porque en Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén.